Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en este jueves de conocimiento. Para Red América, al ser una red que gestiona conocimiento, estos espacios son muy importantes porque nos permite, en primer lugar, aproximarnos y estar muy de la mano con nuestros miembros, con los equipos de las diferentes fundaciones empresariales en América Latina, conocer sus expectativas, pero también compartir y escuchar temas que son hoy relevantes en la filantropía, en las fundaciones empresariales y en el mundo de la cooperación internacional. Ayer tuvimos un espacio muy interesante en el ICESI en Cali, invitado y motivado por Philip, que muy gentilmente nos invitó. Y realmente creemos y estamos hoy convencidos que lo que ha venido sucediendo en la inversión, en la cooperación, en la inversión social privada, realmente tiene, si bien tiene riesgos, estoy de acuerdo que tiene también oportunidades. Pero las oportunidades no se generan desde un solo actor. Es necesario y hoy más que nunca se requiere el trabajo conjunto, el trabajo entre los diferentes actores. Y el sector privado es un sector estratégico hoy para los temas de la cooperación y los temas de la innovación y del impacto y de todos la cooperación efectivamente que se tenga que hacer para superar los problemas que tiene la sociedad. Y hoy para mí es muy especial poder contar con dos grandes amigos, con Philip y con Juan. Philip de CPI, con CPI hemos venido trabajando, hemos venido soñando también qué otros temas trabajar, qué otros temas, cómo aproximarnos a los diferentes actores. Y a Juan tengo la oportunidad de conocerlo hace algún tiempo y de conocer también, Juan, ese interés y ese impulso por buscar nuevas formas, por mirar cada vez nuevas formas. Y creo que el trabajo que los dos, desde cada una de sus organizaciones, han venido realizando, no sé por cuántos años, pero yo creo que por más de 10 años, las canas lo demuestran. Hoy tiene una relevancia muy importante y creo que este espacio de conversación, qué pena con ustedes, qué pena, que estaba recibiendo una llamada precisamente de Perú, de la Fundación Andes de Cajamarca. Pero decía que este espacio donde vamos a mirar financiamiento para el desarrollo, todos los retos de la cooperación, pero especialmente esas nuevas maneras de aproximarnos, no solamente desde el sector privado, sino también qué está pasando en el sector público y cómo vamos a tener que entrar en un diálogo y en unas apuestas como sociedad, seguramente más retadoras, salirnos de la caja, salir y mirar otras posibilidades. Obviamente desde nosotros como fundaciones, como organizaciones de sociedad civil, esa posibilidad de innovar, de probar y después de tener posibilidades de escalar, creo que nos permite ser arriesgados, tener un poco más de riesgo y de asumir ese riesgo. A veces desde el mundo empresarial, en las fundaciones empresariales no es tan fácil, pero creo que es un llamado también hoy a eso. Entonces, quiero proponer esta conversación para todos quienes nos acompañan, como en tres momentos. Uno, pedirle a Philip, el director de CPI, que nos introduzca, nos cuente en el contexto cómo ellos, en un centro de pensamiento tan importante en América Latina, que está presente en otros continentes también, que tiene una mirada global de estos asuntos, cómo lo están viendo, cómo están viendo esos retos, cómo están viendo el escenario de cooperación
el rol del sector privado, no solamente de sus fundaciones, sino también del mismo sector privado, cómo lo están viendo y qué oportunidades estás observando, Filip. Y en un segundo momento, Juan, ya con esos mecanismos que ustedes han venido trabajando desde Impactia, tú como CEO de Impactia, eh, todo este acompañamiento a organizaciones de sociedad civil, pero también a empresas B que vienes realizando, ¿cuáles son esos mecanismos? Y un tercer momento, y aquí la invitación a todos nuestros asistentes, a los miembros de Red América y a quienes nos acompañan hoy, a pensar desde las fundaciones y desde los retos que sé que cada una de las fundaciones tiene, cómo hacerlo, qué necesitamos. Y esto con un propósito, le contaba a Philip ayer y a Juan tal vez, también le comentaba, nosotros desde Red América nos hemos propuesto este año tener al finalizar una guía para nuestros miembros de capacidades. El mundo cambió, las fundaciones empresariales están en cambio, las empresas están enfrentando retos importantes. No podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, un propósito de las redes no es un documento terminado, finalizado, no es la última palabra, pero sí lo que queremos es de empezar a mirar con los miembros, con los aliados, qué capacidades requerimos, cuáles son esas capacidades, esas competencias que los grupos directivos, los grupos operativos de las fundaciones y de las empresas requieren para enfrentar también estos nuevos retos. Entonces, no introduzco más, Filip, bienvenido. Como siempre, esta tu casa, Juan, esta tu casa. Sé que va a ser una conversación muy agradable y adelante, Filip. Gracias, Sandra, y nuevamente buenos días a Juan y a los colegas que se han conectado hoy de Red América. Y Sandra, como lo estaba mencionando, me pidió de hablar sobre la situación actual dentro de la geopolítica y cómo ha afectado el multilateralismo y por ende también la cooperación internacional para el desarrollo desde una óptica en donde lo que nosotros hacemos es estudiar el sistema multilateral, acompañar a las agendas y negociaciones sobre desarrollo sostenible, su financiación, gobernanza y también sus ecosistemas de datos para medir el impacto. Y por eso pienso que hoy, como ha sido durante los últimos meses, es un momento pues, crítico en el orden mundial porque estamos sufriendo no solamente profundos cambios, sino los cambios ya son una realidad. Yo creo que lo primero que tendríamos que hablar es que el sistema de cooperación y el sistema multilateral ya no está en transición, sino lo han transitado y está realmente ya un cambio hecho realidad, lo cual pues también tiene que ver muchísimo sobre cómo estamos viendo el futuro, porque tiene que cambiar el futuro y adaptarnos y evolucionar con estos cambios tan profundos, porque yo creo que cada presupuesto que estamos discutiendo sigue siendo una historia por contar y cada estrategia que se formule o se deje formular también tiene un efecto en las vías que queremos impactar, a pesar que siendo América Latina y el Caribe una región no tan dependiente de la cooperación internacional clásica, lo cual no significa que la cooperación se debería ir, la cooperación debería más bien evolucionar en estos tiempos y nosotros podernos también evolucionar con ella como tal. En el contexto geopolítico, como ustedes bien saben, en primer lugar, se ha visto un desmantelamiento de los presupuestos y algunas organizaciones cooperantes. La más visible, lógicamente, es USAID. Era también la que más impacto tenía todavía en Colombia y en algunos países de Centroamérica, en donde tenemos pues un cambio significativo, pero también por parte de los europeos, países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, que han cambiado
eh, su forma de pensar sobre la cooperación internacional al desarrollo y le han dado también más prioridad a lo que es presupuestos de defensa y algunos humanitarios por los flujos de migración. Pero en los próximos semanas, diría yo, meses y años, serán para mí periodos cruciales en donde vamos a definir la dirección de la cooperación hacia las próximas décadas. Vemos a un China y Rusia muy involucrado en su influencia, especialmente en la diplomacia y en la cooperación en materia de seguridad. Yo no soy de los partidarios en decir que China va a cubrir los espacios dejados por Estados Unidos. Lo van a hacer en estos espacios y temáticas que tengan un interés transaccional, pero no van a cubrir presupuestos de desarrollo, de defensa de derechos humanos, de migración. Estos no son intereses por parte ni de los chinos ni de los otros cooperantes emergentes, por lo cual veo que esto no será algo en donde la gente debería tener demasiadas expectativas que va a llegar un otro gran donante a cerrar los espacios dejados por Estados Unidos en este momento. Y otras potencias como India y Brasil pues están configurando su agenda mucho más de acuerdo a sus prioridades y eso es lo que estamos pues viendo en estas potencias emergentes como tal. ¿Cuál es el resultado que tenemos en este momento? Es una competencia estratégica cada vez más transaccional. La fragmentación económica es visible en todas las regiones del mundo, incluyendo la nuestra, y el escepticismo creciente hacia la propia idea del multilateralismo. Lo estamos viendo en el superciclo electoral en Latinoamérica este y el próximo año, más de 20 elecciones legislativas y presidenciales y muchos de sus candidatos con un discurso muy populista contra el multilateralismo, algunos contra los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y el cambio climático, y eso lo estamos viendo cada vez más y por eso la credibilidad del multilateralismo no es algo que se ve por sentado como tal, sino se buscará realmente en los próximos meses y años a dónde va a ir. Yo hago un pequeño paréntesis para la región, es muy importante una elección que se dará el próximo año. América Latina y el Caribe será la región la cual supuestamente va a poner el próximo secretario o secretaria general de Naciones Unidas. Eso lógicamente es importante para la región, ver los intereses geoestratégicos que tengamos y cómo se ven representados en esta carrera hacia la nueva Secretaría General. Es decir, nosotros tenemos en los próximos meses realmente decisiones por tomar y nuestros gobiernos que van a tener profundas implicaciones en la cooperación internacional al desarrollo para la próxima década. Siendo así, yo lo que veo es también, y viendo cuál es la situación actual ya para la cooperación internacional, veo con preocupación que hace un año temas como la paridad de género, el cambio climático, la biodiversidad o la diversidad misma figuraban en la lista prioritaria de los donantes de las agendas políticas y un año más tarde son temas que supuestamente ya no existen, ya no son relevantes, a pesar que la ciencia nos está indicando claramente nuestros límites planetarios. Esto me preocupa muchísimo porque son temas que no se pueden borrar un día al otro de las prioridades y simplemente seguir a otras temáticas sin haber abordado los problemas estructurales. Entonces, yo sí creo que en todo el mundo las personas se siguen preguntando por qué en los países donantes que ahora están pasando por retos internos abrumadores, deberían seguir enviando plata al exterior. Y la cooperación no es únicamente sobre lo que ya hemos dicho
de dinero, sino es una transferencia de tecnologías, de conocimiento, de normas y principios también que se deberían tener en cuenta como tal. Entonces, ¿cuáles son, ya para terminar, las opciones estratégicas para el futuro cuando hablamos del sistema de la cooperación y el multilateralismo como tal? Yo sugeriría tres temas específicos. El primero es las alianzas mismas y ustedes desde organizaciones filantrópicas de ver cómo plantean alianzas que sean más genuinas. Es fundamental, yo creo, de no seguir un discurso en la cooperación actual que está muy orientado a una visión norte-sur. Nosotros estamos viendo que ahora que hay cooperantes emergentes que están cooperando con el sur, entre el sur, están empezando a tener narrativas muy parecidas a las que nos hemos quejado durante décadas por parte de los donantes tradicionales. Yo creo que en segundo lugar, la filantropía debería prestarle más atención en defender y renovar el multilateralismo. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en no dejar esta oportunidad de reforma desatendida, porque si no lo tomarán otros y cambiarán el sistema a una manera que yo creo que es bastante peligrosa para el futuro del desarrollo. Tengo que decir que es curioso que cuando hablamos con eh, fundaciones filantrópicas en la región, oímos muy poco involucramiento de estas agendas globales y procesos traducidos a un contexto local. Es bien impresionante que el trabajo, por ejemplo, que nosotros hacemos, no lo financian fundaciones filantrópicas de Estados Unidos y de Europa. Es realmente algo para nosotros inentendible que es tan difícil de encontrar fundaciones que les interesen estos temas, a pesar que tienen efectos directos o indirectos en su trabajo inmediato y también en el futuro también. Entonces creo que es importante ese involucramiento por parte de ustedes. Y en tercer lugar, donde ustedes también tienen un gran involucramiento, y me imagino que Juan hablará sobre esos mecanismos de financiación y tal vez un poco sobre lo que pasó en la cuarta conferencia de financiación al desarrollo, en donde tenemos que renovar ese sistema de financiación al desarrollo para que sea más adecuado al propósito. Y yo creo que eso es algo importante. Países latinoamericanos y caribeños han estado involucrados, pero desde una óptica que yo creo que tiene que evolucionar también en temas de deuda, de créditos concesionales, en donde hemos tenido realmente la necesidad de un mayor involucramiento por parte de la filantropía y otros actores en lo que es la reforma del sistema financiero internacional. Y concluyo aquí mi monólogo con lo siguiente. Yo creo que deberíamos tener al menos tres cosas en claro cuando miramos el trabajo multisectorial y especialmente el de la filantropía. Yo creo que ustedes deberían tener una valentía en estos momentos de crisis, una coherencia y cooperar aún más. Yo creo que es una valentía para defender los principios, incluso en estos tiempos de crisis. A mí me preocupa muchísimo viendo a fundaciones filantrópicas, los cuales cambian hoy por hoy su narrativa, su forma de expresar los trabajos que están ejecutando o financiando. Nosotros ya hemos tenido casos de financiadores que nos siguen apoyando, pero no quieren que ni siquiera los nombremos por razones de repercusiones que te podrían tener en el ámbito interno, y eso lo veo pues peligroso si no evolucionamos y no defendemos también con valentía esos principios y las normas. Yo creo que la coherencia para armonizar sus políticas y recursos hacia las prioridades nacionales y locales, y ojalá también pensando en los bienes públicos regionales y la cooperación entre socios. Yo pienso que la cooperación sur-sur y entre actores en la región y con otras regiones se debería fortalecer porque es un camino el cual veo más sostenible hacia el futuro
concentrarse en las áreas de la gobernanza, la financiación y los ecosistemas de datos que nos rodean para medir impacto, para planificar y para también ser más coherentes en la asignación de sus propios recursos filantrópicos para el desarrollo. Yo creo que ya no tengo más aire para seguir hablando sin parar y tomar un pequeño café, pero lo que sí espero, Sandra y colegas, es que estos 10 minutos de haberles dado un panorama sobre lo que vemos sobre la geopolítica internacional y qué efectos está teniendo en nuestra región y también para la filantropía han sido útiles. Entonces cierro mi micrófono y se lo paso a ustedes nuevamente y gracias por la Philip, oportunidad. no cierres el micrófono. No te dejo tomar el café, no, mentiras. No, Philip, mil gracias por esta introducción. Y yo quisiera, para que te tomes el café y al finalizar, poder profundizar un poco más en el tema de los datos. Y esto porque los miembros y especialmente los equipos operativos de las fundaciones miembros de Red América, sí hay una preocupación siempre frente al tema de los datos, al tema de la medición, al tema de la información y creo que ahí hay una oportunidad realmente bien interesante de cooperación y de trabajo conjunto. ¿Qué nos interesa a nosotros? Y es lo que Red América se ha planteado y es que el conocimiento no solamente se quede en texto, sino que pueda ser aplicado, que pueda ser usado y que sea un conocimiento práctico. Entonces te dejo ahí esa pregunta, tómate el café, invito a Juan y luego seguimos conversando. Bien. Juan, bienvenido, Juan. Hola, ¿cómo estás? Sandra, hola Philip, hola a todos y a todas quienes están conectados acá y de verdad, pues muchas gracias por la invitación. Déjenme, digamos, abrir muy brevemente, pues para contarles un poquito de dónde vienen las historias que les voy a contar, de dónde vienen un poco. Nosotros nacimos como una startup de tecnología hace 10 años justamente, Sandra. Y nacimos dentro de otra organización previa que se llama Asaí Consultores. Nacimos con una misión y era la misión de poder dar mayor claridad de dónde estaba el dinero y de facilitar la llegada a los flujos financieros de capital que se estaban enfocando hacia el desarrollo. Y para resumir un poquito cómo ha cambiado el mundo en estos 10 años, nuestra misión ya no es esa. Nosotros hoy hablamos de facilitar la llegada y los flujos de recursos financieros hacia el impacto. Y tal vez es sutil el cambio que les acabo de describir, pero es muy profundo en cuanto a lo que ha pasado en el mundo. Y es que si, mientras cuando nacimos estábamos en la tarea de buscar los recursos para que los actores fueran a ellos, nuestra misión hoy es cómo logramos abrir más la llave de los recursos financieros para que lleguen a la financiación de proyectos, actividades, organizaciones, empresas que trabajan en torno a temas de impacto social y ambiental. Es una lógica que va en un sentido distinto. La idea ya no es que las organizaciones lleguen al capital, le hace muy bien. Vayan a buscar las convocatorias, vayan a buscar las citas de los donantes, vayan a perseguir un poco ese capital. La idea es cómo logramos que el capital llegue a donde necesita ejecutarse y a donde mayor impacto va a tener. El mundo ha cambiado muchísimo y sobre todo ha cambiado mucho desde febrero, mucho más desde febrero hasta ahora. Eh, pero no comenzó a cambiar en febrero y eso creo que es muy importante decirlo. Que ahorita les cuento un poco más sobre impacto y regreso a ese punto, pero nosotros lo que estamos viendo es que comenzó a cambiar hace por lo menos unos 10 años el mundo de la financiación. Y en el caso de Impactia, nosotros habíamos trabajado en llave con Civicus en el año entre el 2019 y el 2022 para analizar con cifras de nuestra plataforma cómo estaba funcionando el acceso a financiación y a recursos por parte de la sociedad civil en América Latina. Eh,
Y esos informes generaron un impacto grandísimo en nosotros, porque más allá de corroborar ciertas hipótesis de trabajo de que la distribución, la adjudicación, el uso de los recursos tenía muchas áreas de mejora porque estaba lleno de ineficiencias ecosistémicas, em, nos dimos cuenta que necesitábamos ponernos en la tarea de entender que debería haber una mejor forma de lograr que los recursos financieros fluyeran hacia la financiación del desarrollo social y el desarrollo ambiental, entre otros. Y desde allí comenzamos a entender varias cosas. Uno, que estaba desgastada la financiación unilateral. Cada uno de las fuentes por su propia cuenta, haciendo las cosas de manera aislada de los demás, era totalmente ineficiente. Era también generaba traumatismos a los ecosistemas de sociedad civil y de emprendimiento social. Eh, Nos dimos cuenta que los mecanismos financieros que se utilizaban, y específicamente era uno, la donación, el grant, estaba desgastado y no estaba generando necesariamente siempre los mejores incentivos para los actores. Eh, y estábamos dándonos cuenta que los recursos, pues digamos que haciendo lo mismo que se venía haciendo por 40 años, no iba a cambiar el resultado de desfinanciación en el que estaban los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, digamos que muy tempranamente en los ODS hacia el año 2015-2016 ya se comenzó a hablar de una brecha de 2.5 billones en español, o sea, trillion en inglés, de dólares de desfinanciación para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pero las estrategias no cambiaron. ¿Sí? En la praxis seguíamos dando grants principalmente, como ecosistema estoy hablando, seguíamos utilizando las convocatorias como la principal forma de adjudicación de los recursos y ojo esto, las convocatorias, un paréntesis, en uno de estos informes corrimos un análisis de cómo las convocatorias durante años desangraron ecosistemas desde el punto de vista de drenarle recursos a 300, 400 actores en una misma convocatoria para adjudicárselos a tres. O sea, tenía el funcionamiento, o tienen muchas todavía, el funcionamiento de un impuesto regresivo, ¿sí? Que le quita a todo el mundo, pero se lo adjudica a los tres y generalmente esos tres eran los tres que ya eran más fuertes, porque eran los que tenían mejores capacidades para presentar una propuesta en esa convocatoria, ¿sí? Entonces, este tipo de ineficiencias es lo que yo creo que han venido también creando las condiciones para lo que sucedió este año. Pero esto no nació ayer. O sea, esto llevamos un montón de tiempo en esto. Creo que ha llevado también a erosionar, o sea, ha habido un proceso de por lo menos unos 20 años, diría yo, Philip, no sé si coincidiría conmigo o no, pero de erosión de la legitimidad de la cooperación internacional, sin parar, sin frenar. Y con Philip nos conocimos hace, por allá en esa época, cuando estábamos hablando de los temas de eficiencia de la ayuda, eficacia de la ayuda al desarrollo y en eventos relacionados con ese tema justo después de la Declaración de París. La Declaración de París en 2005 buscó justamente elevar y poner el dedo en la llaga de, oiga, estos recursos no están produciendo impacto. Estos montones de recursos no están necesariamente produciendo impacto. Hay un problema de eficacia. Y de repente ahí, en mi opinión, la hipótesis fue la equivocada y es que el problema creían que se solucionaba tan fácilmente como darle más poder y más voz a los países del sur para que decidieran sobre el destino de esos recursos. El problema era mucho más profundo que eso. Necesitábamos otra forma de entender la ejecución de recursos y necesitábamos sofisticar el tipo de herramientas que utilizábamos. Pero desde ahí viene el desgaste de esos recursos y de la cooperación. El desgaste se ha acentuado sobre todo en los últimos 5 años desde nuestro punto de vista con la disminución global un poco de la velocidad de crecimiento de los recursos de financiación de cooperación internacional. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que la cooperación internacional a nivel global ha subido entre el 2 y el 3%
por año, no es que haya nunca disminuido, y eso creo que sobre todo en la pandemia aumentó, y hubo un esfuerzo importante de los países por aumentar los recursos y los flujos, nunca disminuyó. En América Latina se ha mantenido en los últimos 15 años, 20 años, más o menos alrededor de entre 9.000 y 11.000 millones de dólares de ayuda oficial al desarrollo por año, pero silenciosamente en paralelo, en todo este periodo, los flujos privados en el ecosistema de impacto habían venido creciendo y cambiando y mutando en formatos. Y muy silenciosamente pasamos de algo que se conocía como eh, solidaridad al inicio, después a responsabilidad social corporativa, posteriormente a temas de sostenibilidad, posteriormente a temas de el surgimiento de las inversiones de impacto y de todas las economías de impacto como se le conoce hoy por hoy. Para que se hagan una idea, en 2017 los activos en administración de inversión de impacto en el mundo, no de ESG, sino de inversión de impacto, que es mucho más específico, y la inversión de impacto tiene tres características, solo como para redondear ahí. Uno, son inversiones intencionales, es decir, yo quiero invertir esto con el objetivo, con un objetivo de impacto social o ambiental detrás. Dos, tiene una metodología rigurosa de cómo se mide ese impacto. Y tres, hay, hay rentabilidad preferiblemente de mercado, ¿sí? Entonces son inversiones que tienen una rentabilidad cercana a las tasas de mercado tradicional, pero que generan impacto de manera intencional. Estos tipos de inversiones, en el 2017 estábamos hablando de 114.000 eh, de 114.000 millones de dólares a nivel global en activos en administración. ¿Sí? O sea, 114 billion, ¿no? El año pasado, en la última medición que se hizo, ese monto había crecido a 1.5 billones de dólares a nivel global. La AOD, no sé el año pasado en cuánto cerró, o las últimas cifras, sí, Philip, pero me parece que estaban en torno a los 360, 380 mil millones de dólares. No sé si es cierto, por ahí estábamos. O sea, en estos 212 mil millones, exactamente. 212.000, eso. Pues imagínense que solo en los últimos 2 años en inversión de impacto se han invertido aproximadamente esa misma cifra. Entonces tenemos acá un crecimiento del 21% acumulado de los últimos 5 años. O sea, ningún sector de inversiones, ni siquiera reales, ha crecido a esa velocidad. ¿Sí? En momentos donde la economía tiene una percepción de estar un poco restringida, donde el venture capital se ha disminuido, donde un resto de cosas de ese estilo han ido sucediendo, esas inversiones de impacto han ido en crecimiento. Y no se han detenido este año tampoco. Digamos que sí, digamos, este año ha sido un espacio donde ciertas empresas que se han metido por conveniencia en temas de impacto, pues se han salido por conveniencia también. Pero si vemos los flujos generales, esto es un tema que se ha mantenido. O sea, el interés del público, de los consumidores y de ciertos de administradores de capitales es que quieren invertir en cosas que se acerquen mejor a sus propósitos y a los propósitos de esos consumidores. Y toda esta realidad pues ha llevado a que la inversión de impacto siga creciendo. Esa inversión de impacto ha permitido comenzar eh, a explorar distintos formatos de inversión del capital. Entonces ahí es donde hemos estado viendo un crecimiento de los fondos de inversión de impacto como mecanismo de inversión. Hemos visto un crecimiento de los bonos temáticos, bonos verdes, bonos azules, bonos sociales que se han emitido con muchísimo éxito en toda América Latina. No, digamos que son pocos los países que no tienen éxito, no han emitido hasta el momento esos bonos. Eh,
financiación combinada, es decir, mecanismos que mezclan fuentes públicas con fuentes privadas que tienen interés de retorno, está desbordada, está creciendo a unas velocidades y se está desarrollando. Y los mecanismos de pago por resultados están también al alza, ¿sí? Bonos de impacto social que hemos oído por ahí, contratos por desempeño. Entonces, todo esto está cambiando sobre todo a una velocidad muy grande en los últimos 5 años. Ya los flujos, se calcula que máximo los flujos totales de inversiones privadas hacia el impacto van a superar probablemente a más tardar en los últimos 5 años, pero con los desarrollos geopolíticos de este año, posiblemente en 2 años. Y esto genera una cantidad de oportunidades. Voy a hablar un poquito, muy brevemente, porque Sandra ha querido que tengamos una conversación sobre las oportunidades, pero también algunos de los desafíos que eso presenta para nosotros. Las oportunidades que nosotros estamos viendo, y las vimos sobre todo este año, ¿sí? Los temas de sostenibilidad de las fuentes. Creo que nosotros en la cooperación veníamos hablando por 20 años, si no más, Sandra, Philip, de la importancia de la sostenibilidad de los proyectos, ¿sí? De las organizaciones, de la sociedad civil y mejor dicho, cuántos recursos nos invirtieron en tratar de fortalecer sostenibilidad de organizaciones de sociedad civil, cuántos formularios de convocatorias no se solicitaba cuál era la estrategia de sostenibilidad del proyecto y nunca nos detuvimos a pensar cuál era la sostenibilidad de la fuente. Y este año el totazo fue grande porque la sostenibilidad de unas fuentes importantes quedó en duda. Las fuentes de este tipo de mecanismos que han ido surgiendo son fuentes mucho más sostenibles porque son fuentes revolventes. Sí, estamos hablando de fondos en donde hay instrumentos de deuda, en donde se recupera la inversión y el mismo dólar rota 3, 4, 5 veces, beneficiando a 5 veces más organizaciones de las que originalmente iba a beneficiar. Sí, y puede crecer con el tiempo incluso. Estamos viendo figuras de subvenciones reembolsables, es decir, grants, lo que se llama recoverable grants, en donde el grant se adjudica, pero con el tiempo se regresa ese recurso al fondo para que pueda volver a ser utilizado. Eso es una gran oportunidad pues hacia el futuro. La segunda pues son los incentivos. Yo no sé cuántas veces le eché tierra al pobre Marco Lógico en mi clase de cooperación, de gestión de proyectos de cooperación internacional en los últimos 10 años, pero les aseguro que no bajó de 1000 porque pues generaba a nivel de implementación de proyectos el marco lógico que se planteó en muchos momentos como la manera como implementamos, hacemos gestión de proyectos en este sector, induce al error de cualquier cantidad de maneras. ¿Sí? Promueve una acción basada en actividades. Entonces nosotros en los convenios de cooperación veníamos acostumbrados a reportar instrumento de gestión por excelencia, la lista de participantes. Lista de participantes en talleres, y ese era el indicador estrella contra el cual nos pagaban si hiciste el taller o si no hiciste el taller, y esos eran los milestones que se establecían en los contratos. Eh, Estas otras nuevas tipos de inversión, el incentivo está en otro lado y es que quieren es pagar o que haya una conexión, una correlación de los flujos financieros basados en los resultados de impacto. O sea, hay una valoración, hay de alguna forma un poco más de meritocracia. El viejo sistema es un viejo sistema que venía premiando a quien escribía mejor. En últimas, los que se ganaban las licitaciones grandes de USAID, los que se ganaban muchas de las convocatorias o los que nos ganábamos algunas de las convocatorias era por mérito de saber hackear el sistema y de escribir muy bien los proyectos, de aprovechar el conocimiento de marco lógico, pero digo, no en todos los casos esos recursos fueron entregados a los que tenían la mayor capacidad de ejecución, sino a los que sabían escribir muy bien los proyectos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera había una ruptura entre los medios y los resultados que se necesitaba, y creo que acá todo esto está, lo que hemos visto a nosotros este año es un ecosistema que de alguna manera u otra también se está repensando y se está refrescando a pensar distinto, a entregar los recursos de una manera distinta, a premiar de una manera distinta a los que mejores capacidades de generación de impacto tienen por encima de los que no la tenían, a medir más los resultados y cómo cambiamos vidas, digamos,
a recursos más basados en cambiar vidas y en mejorar el planeta que en hacer talleres o en hacer entrenamientos. Y creo que ahí hay una oportunidad gigantesca hacia adelante. Lo que hemos visto en 6 meses es una transformación parecida a lo que sucedió en la pandemia. En la pandemia logramos ver que se desbloqueaban recursos así. Lo que duraba antes 1 año y medio en entregarse, se logró entregar en 3 meses. Desafortunadamente, después volvimos a entregar los recursos en año y medio, pero esos procesos, esas inercias, este año volvimos a ver un cambio, una transformación importante en probar nuevas cosas. Estamos viviendo cooperantes, el caso de Suecia es muy diciente. Ya no solo crearon un mecanismo paralelo al de los grants. Ellos ya tenían unos procesos, como todos los donantes, definidos de cómo se entregan grants, cuáles eran las reglas del juego, cómo se hacía la adjudicación, qué sí se podía crear un sistema paralelo para garantías de blended finance, de financiación combinada, en donde a través de ese instrumento de garantías financieras están logrando insertarse en mecanismos de financiación innovadora de una manera distinta, pero hoy ya tienen dos instrumentos, el grant y las garantías, que se van a convertir cada vez más en un instrumento de cooperación internacional más poderoso, ¿sí? Eso creo que son algunas de las oportunidades. Algunos de los retos son grandes y es que ya en la financiación tradicional, por llamarlo de alguna manera, estábamos viendo que había unas brechas de financiación muy grandes, algunos actores que recibían muchísimo y otros actores, sobre todo de la sociedad civil y sobre todo la sociedad civil a nivel local, territorial, que tenían unas dificultades muy grandes de acceso. ¿Sí? En uno de esos estudios que yo les mencioné salió que básicamente la probabilidad de éxito de una organización pequeña era del 0,0001% en una convocatoria tradicional de cooperación internacional y eso llevaba a que ya ni siquiera lo intentaran, ¿sí? Entonces, acá con estos sistemas, por el nivel de sofisticación que exigen, creo que hay un riesgo de que esa brecha aumente, ¿sí? De que el acceso a los recursos pueda ser mucho más complejo. Las competencias que hoy necesitan las organizaciones para poderse insertar en eso son mucho más sofisticadas, necesitan saber de finanzas. Las organizaciones hoy necesitan competencias financieras mucho más avanzadas de lo que las necesitaban hace 3 años. Las organizaciones de hoy necesitan competencias de emprendimiento o características de intraemprendimiento que antes no tenían. Lo que estamos viendo es que las que tienen buenas habilidades de reinventarse internamente, de crear nuevos modelos de intervención, de repensarse y de, como dicen en el mundo de startups, de pivotear sus estrategias y sus modus operandi, están logrando sobrevivir mucho mejor que las que no. Y tercero, las competencias relacionadas con la medición del impacto, ¿sí? Si no sabemos medir el impacto, no podemos contar las historias y vamos a quedar un poco en la bolsa de los que sabían ganarse los recursos vía una buena aplicación, pero que no tenían cómo demostrar que estaban cambiando vidas. Y creo que esto, en esta migración a un sistema que es un poquito más meritocrático, esa va a ser una competencia vital eh, para poder moverse mejor. Pero todo esto eleva la vara y eso va a dejar a algunos abajo con unas brechas de financiación mucho más complicadas de reversar. Lo segundo es que pues finalmente los recursos públicos vienen de unas lógicas públicas, de, estamos guardados pues las excepciones y los malos funcionamientos, pero de unas lógicas en donde se busca el interés general y no favorecer solamente a uno. Y entonces, eh, la ausencia de esa participación de los públicos puede generar problemas. La ausencia de una sociedad civil vigilando lo que pasa con los recursos privados y la autonomía que tienen los privados para decidir dónde ponen el dinero, también, pues digamos, puede generar dificultades de sistema cuando el mercado, las fuerzas de mercado ahí no funcionan adecuadamente, cuando no hay buena relación entre oferta y demanda, cuando se generan eh, digamos, monopolios de algún tipo de algún tipo de sentido. Entonces ahí hay riesgos también con una dependencia primordialmente de recursos privados a la hora de analizar el desarrollo, riesgos que pueden darse parecidos a como cuando uno tiene
ejemplo muy tradicional, pues medios de transporte 100% privados, que ciertas poblaciones muy alejadas donde no es rentable estar, pues van a quedar excluidas del sistema. Entonces, eso mismo puede pasar con los recursos privados en los temas de desarrollo. Em, lo cierto es que los volúmenes no son menores, pero al mismo tiempo también hay unos retos muy grandes de esos recursos privados y es que no están generando el impacto y no se ven. Sí, en Colombia, en el caso de Colombia, han salido este año un par de informes sobre el volumen de financiación de inversión social y ambiental privada. Uno de la ANDI, que es la Asociación de Industriales, y el otro de Jaime Arteaga y Asociados, una empresa de consultoría. En uno se habla de 8 billones de pesos, ahorita que son más o menos unos 2.000 millones de dólares por año de inversiones. En el otro se habla de 5.5 billones de pesos, que es más o menos unos 1.5, 1.3 perdón, 1.300 millones de dólares. Para que se hagan una idea, en Colombia en los últimos 10 años, el año con más contribuciones de cooperación internacional fue 1.500, 1.800 millones de dólares en años recientes. O sea, no llegó a la cifra más alta que hay acá, pero definitivamente si entramos a mirar la visibilidad, el impacto generado y demás, los recursos de cooperación parecerían, porque no hay una medición sobre esto, parecerían generar, son mucho más visibles y parecerían generar un poco más de desarrollo que esos recursos de inversión pública privada en lo social y en lo ambiental. Entonces hay unos retos de eficiencia en la consecución. La inversión de impacto, si bien busca ser rigurosa en la medición del impacto, no lo está logrando en todos los casos. Todavía hay algunos casos de greenwashing, de impact washing que se ven allá afuera, en donde no se sabe concretamente cuál es el impacto de algunas de esas inversiones. Entonces hay retos desde ese punto de vista también allí. Pero el reto más grande, y es acá lo voy a hablar frente a la filantropía, y con esto cierro, creo yo que se viene es en el cambio de modus operandi. Coincido 100% con Philip en que el sistema financiero de desarrollo del futuro es un sistema en donde van a prevalecer las alianzas, ¿sí? Quien vaya a querer ir solo va a tener dificultades. Quien vaya a fortalecer sus habilidades de colaboración, de trabajo en equipo con otros, le va a ir mucho mejor, ¿sí? Em, la filantropía, y voy a hablar en genérico, no ha estado necesariamente acostumbrada a trabajar tan en equipo. Sí a dialogar mucho al interior, pero a la hora de mezclar recursos, de crear mecanismos combinados, de aplicar en conjunto y proponer en conjunto, ahí ha habido muchas dificultades porque las agendas muchas veces no permiten que eso se dé o no siempre han permitido. Pero hay buenos casos de ejemplo y buenas experiencias que creo que han estado abriendo el camino. Lo que ha pasado con los bonos de impacto social en América Latina, en el mundo, en Colombia, es un ejemplo muy claro de eso, de cómo ha logrado sacar adelante un mecanismo financiero en donde hay inversión colectiva. El fondo Oriri, que fue creado entre las 5 fundaciones más grandes filantrópicas de Colombia, y el Ford Foundation, es otro ejemplo muy importante de esto. Entonces, hay algunas eh, entidades que de verdad creo que en América Latina, más que en otras partes del mundo, están sacando la cara por la filantropía, pero hay una brecha grande entre esa filantropía que está haciendo cosas más sofisticadas y el resto de la filantropía, en donde todavía hay zonas de confort muy fuertes, hay unas resistencias al cambio muy grandes y hay unas dificultades de pronto también de saber cómo manejar el riesgo, como lo decía Sandra, pero esto tiene mucho que ver con que no estamos midiendo el riesgo de quedarnos donde estamos. Y eso ha venido pasando hasta a las Naciones Unidas muchísimo en todos estos años. Y es que miden el riesgo de cambiar, pero no miden el riesgo de quedarse haciendo lo mismo. Y el riesgo de quedarse haciendo lo mismo en la mayoría de los casos está haciendo que desaparezcan organizaciones en la región, en sociedad civil. Eh, entonces, con esto, tal vez me cierro el micrófono, perdón por abusar del tiempo en el uso de la palabra
y pues muchas gracias por la invitación también a conversar acá con ustedes. Juan, muchas gracias. Yo creo que muchas preguntas, pero sobre todo, tanto para Filip como para Juan, es cómo construir esos puentes y esas oportunidades también, ¿sí? Porque todos hablamos de colaboración. No hay un solo evento en donde estemos, en donde todos somos expertos en alianzas y en colaboración. Pero tú pones algunos ejemplos. Nosotros tenemos algunos ejemplos que se están dando en Centroamérica, Guatemala, Honduras, en México hay muy buenos ejemplos, pero seguimos teniendo dos, tres, ¿sí? Haciendo el ejercicio, pero a veces olvidamos que necesitamos a otros y necesitamos sumar a más personas. Entonces, creo que la gran pregunta es siempre estos puentes, cómo construir esos puentes. Me gusta mucho. Aquí tomando estoy tomando datos para la tarea que tenemos con Gilma frente a la guía de gestión de conocimiento, cómo reforzar temas de finanzas, ¿sí? En los equipos, emprendimiento, intraemprendimiento, cómo profundizar en eso, la medición de impacto que tiene que ver con algo que le decía Philip cuando terminamos, y es eso: si no tenemos buena información, si no tenemos buena data, es muy difícil y muy costoso cómo también bajar esos costos. Hoy una medición de impacto es venenosamente costoso para una organización. Y creo que ahí hay unos elementos muy importantes para las fundaciones y entendiendo también las dinámicas y los intereses de las fundaciones, en este caso de fundaciones empresariales. En el ecosistema hay fundaciones empresariales o familiares que pueden actuar, digamos, sin ninguna restricción geográfica. Sin embargo, también hay fundaciones empresariales que están acotadas al espacio donde está la empresa, ¿sí? Y eso nos cambia también, pero eso nos lleva a mirar cómo, si bien a escalas mayores se puede hacer, cómo también a esa escala local, a esa escala territorial, es posible tener metodologías, mecanismos en donde este llamado que los dos nos han hecho a transformar y al cambio se puede dar. Entonces, me parece muy interesante. Yo quisiera abrir los micrófonos para preguntas, para la conversación. Feliz de ver a Javier por acá. Qué alegría verte, Javier. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Igualmente para mí, felicitaciones, gracias a los expositores. Gracias, Javi. Bueno, preguntas, comentarios. Nadie se mide a esta conversación. Si quieres, yo me le mido a la pregunta que tú hiciste sobre la colaboración. Sí, Vale, listo. Sandra, y yo creo que ahí los seres humanos, como todos, necesitamos muchas veces los marcos para poder no tener que reinventarnos la rueda. Creo que colaborar, mejor dicho, el músculo colaborativo en las organizaciones, a veces hay más en unas que en otras, pero es un tema muy difícil. Es decir, hablar de colaboración es algo que queremos, pero pasar del diálogo frecuente a una colaboración en donde tenemos que ceder nuestras formas, acoplarnos a las formas de otros, integrar presupuestos, perder autonomía en las ciertas tomas de decisiones, ahí es donde muchas veces se complica y es donde muchas veces mm, se complica porque nos toca reinventarnos la rueda cada vez que lo vamos a hacer. Es un tema un poco más de dificultades operativas, de dificultades de gobernanza, de dificultades que tienen que ver con los marcos regulatorios de cada una de las entidades que está buscando colaborar, porque implica ceder control, ¿sí? Y cuando yo tengo una junta directiva a la que tengo que responder y tengo una em, obligación fiduciaria con unos recursos que administro que tienen que ser destinados a X, Y o Z,
pues es difícil dar ese salto y es difícil comprometernos a esquemas en donde voy a perder un poco de ese control. Yo creo que esa lógica es una de las que dificulta más la colaboración de facto. Pero ahí es donde creo que han ido madurando mucho los sistemas. Yo creo que si miramos digamos, todo lo que implicaba el modus operandi de adjudicación de la cooperación internacional, relacionado con el marco lógico, con el ciclo de proyectos que proponía y demás, eso hacía muy difícil la colaboración. Yo alguna vez en mi vida pasada fui parte del equipo de cooperación del gobierno británico y hicimos experimentos, esto fue hace más de 20 años, hicimos experimentos de tratar de adjudicar recursos a motivar colaboraciones entre múltiples organizaciones y digamos, era muy difícil por el control y por las culturas organizacionales y demás. ¿Qué estamos viendo, yo siento, en los mecanismos de financiación innovadora? Y es que crean marcos que promueven, o sea, que organizan cómo eso podría funcionar. Entonces, el ejemplo más sencillo tal vez es el un fondo de inversión de impacto. ¿Sí? Un fondo de inversión de impacto pues logra vincular a múltiples organizaciones que quieren invertir los recursos en una misma temática, le entrega reglas del juego de cómo se van a manejar y adjudicar esos recursos, le entrega una participación que es con una gobernanza muy clara de quién toma las decisiones, de cómo se toman las decisiones, de en qué se van a invertir los recursos y de una manera organizada le transfiere esa responsabilidad o ciertos tipos de responsabilidades en la toma de decisiones a esos gestores de los fondos. ¿Sí? Pero han creado con el tiempo pues ya una metodología, un marco en el cual eso funciona, una responsabilidad hacia el aportante de los recursos, que permiten dar claridad y que permiten, pues digamos, hoy por hoy, las culturas organizacionales también están cambiando, están cada vez más abiertas, incluso a nivel de cooperación internacional, en aportar a través de estos mecanismos. Otro mecanismo muy clave es el tema de la financiación combinada. En Sevilla, en la cuarta conferencia, se habló mucho y no sé cuántas veces salió el- las palabras blended finance en el texto final, Philip, pero lo cierto es que todo parece indicar que el nuevo modus operandi de la cooperación internacional va a ser a través de la financiación combinada, de cómo es que en esa restricción fiscal en la que están todos los estados del mundo, cómo es que cada dólar de presupuestos públicos ojalá necesitan que apalanque X número de dólares del sector privado hacia las temáticas donde ellos quieren estar trabajando, pero a través de mecanismos también de alguna manera de incentivar a ciertos temas y no solamente a los temas que solo generan rentabilidad. Entonces, creo que eh, todos estos nuevos marcos, nosotros produjimos un informe el año pasado que se los voy a colgar ahorita acá en el chat, mapeando, esto fue con el gobierno de Colombia y el gobierno de Canadá, tratando de mapear cuáles son algunos de estos nuevos mecanismos de financiación innovadora, cómo funcionan, cuáles algunos son esos casos. Creo que cuando uno analiza eso ya se están creando unos marcos que son, son mucho menos rígidos que el marco lógico, son mucho más flexibles y uno puede cambiar las lógicas y las reglas del juego. Eso es muy bueno para ajustarse a la territorialidad de cada caso, pero sí te están dando una guía de cómo colaborar y de cómo trabajar entre múltiples actores en torno a una misma iniciativa. Por ahí lo dejaría. Juan, y entiendo también que en esos marcos puede entrar el sector público, pero no simplemente como un regulador, sino como un constructor, colaborador en esos acuerdos, o necesariamente ven unos marcos más desde lo público. Entonces, estos marcos permiten en la amplia mayoría de casos y promueven, de hecho, que distintos tipos de capital se puedan mezclar, que es, digamos, el principio básico de la financiación combinada o el blended finance, ¿sí? Eh, entonces, prevén, por ejemplo, en un fondo de inversiones que haya recursos de garantía que solo se tocan cuando hay pérdidas, ¿sí? Y ahí es la forma de como muchos cooperantes internacionales han encontrado una manera de participar y de promover este tipo de inversiones, eh, también a través de asistencia técnica, ¿sí? Pero
Uno, a través de garantías o de primeras pérdidas, primeros respondientes que se llaman, pero también incluso uno puede tener distintos tipos de inversionistas en un fondo de inversión de impacto. Uno puede tener inversionistas eh, titulares, por llamarlos de alguna manera, que tienen unas tasas mucho más altas, unas expectativas de retornos financieros mucho más altas, capitales de pronto también mayores, y de la mano trabajando con inversionistas de capital catalítico que están dispuestos a bajarse a la mitad de la tasa de rentabilidad que ese primer inversionista, pero con el ánimo de atraer las condiciones para que haya más inversiones privadas que lleguen a ese tipo de fondos. Entonces, esa flexibilidad no la, mejor dicho, no la tenían los recursos del pasado. A uno a veces tenía que hacer dificultades para decirle a un cooperante que había otro cooperante interesado también en meter recursos en ese mismo proyecto. Esto hace 10 años. Hoy por hoy a todas las embajadas, a todas las agencias de desarrollo, les están midiendo también con un indicador y una métrica que es cuántos recursos privados se están apalancando a través de los recursos que ellos están trayendo. Entonces, esto va a seguir creciendo. Y esto va a derivar también en que estos actores más públicos comiencen a cambiar sus formas, a tener que trabajar más sobre lógicas algunas veces más privadas de lo que antes estaban. Hoy por hoy, un grant hacia una empresa social es totalmente normal. Nosotros como empresa hemos recibido muchísimos grants a lo largo de nuestra historia. Hace 15 años eso era impensable. ¿Cómo así que le van a dar un grant a una empresa? ¿Mm? Entonces están cambiando muchos paradigmas. Philip, Eh, a mí me gustaría, antes de intervenir, mencionar sobre ese cambio de paradigma con el que terminó Juan. A mí me parece, estoy de acuerdo con el cambio de paradigma, pero la evolución de nuestro ambiente habilitante no está corriendo a la misma velocidad. Y yo creo que es una discusión que sigue pendiente y me estoy un poco frustrando con ella porque es la misma que tuvimos sobre la cooperación, 20 años llegando a la crisis y cada año aumentando un poco más hasta que llegó y ya es una realidad. Y ese ambiente habilitante es muy importante. Yo lo digo desde los ejemplos de Latinoamérica, donde actores sociales tenemos, por ejemplo, como centro de pensamiento, entregar más documentación que cualquier empresa hoy por hoy, sin ningún beneficio real eh, por hacerlo, porque aquí no podemos proveer, digamos, beneficios tributarios y demás. Entonces, ¿cuál es la ventaja de mantenerse, por ejemplo, como centro de pensamiento y no pasar a ser una empresa privada en donde tendría la mitad de las obligaciones con el Estado o de revisión también? Entonces creo que esa es una discusión no solamente pendiente, sino urgente de tener sobre el ambiente habilitante y los mecanismos que se habilitan a través o se limitan a través de él. Y la otra, ya que veo que Fernando tiene la mano arriba, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes sobre reacción de lo que han escuchado, porque para nosotros es un poco un enigma la filantropía en muchos casos, que nos hablan que hacen parte de la solución, es un actor importantísimo, pero cuando yo leo los documentos de otros centros de pensamiento y el propio nuestro, hablamos como la filantropía como un parte de actores de la solución, pero el problema que tenemos es muchas veces las fundaciones empresariales o filantrópicas no están en el cuarto discutiendo las soluciones. Entonces, me gustaría saber si estamos muy lejos el uno del otro o es más un problema de asimetría de información que existe en este momento. y aún las mismas empresas, ¿cierto? Y aún las mismas empresas. Creo que esa es una discusión también desde lo financiero y desde lo duro de los negocios con las mismas empresas. Fernando, y va la pregunta para todos. Fernando, dale. Bueno, sí, mucho gusto. Gracias aquí por el espacio. Definitivamente creo que mi participación viene en base a la pregunta. Creo que ha estado muy bueno esos datos y saber, conocer el por qué hay tanto miedo en el tema de las organizaciones. Bueno, yo soy de Honduras, de la organización Oye, no sé si la han escuchado. Quiero dar un poquito de contexto como para darles a entender el por qué aquí.
¿Por qué estoy aquí? Bueno, OIE es una organización que es única en Honduras, en el Progreso, solo estamos aquí. Sin embargo, nuestra mayoría es junta directiva y como fundadores son de Estados Unidos. Nace con la idea de apoyar el tema de la educación y empoderamiento. De hecho, se llama Organization for Young Empowerment, Organización para el Empoderamiento de la Juventud. Y bueno, trabaja con becas. Sabemos que el tema de sostenibilidad en las organizaciones que trabajan con becas es muy difícil porque casi no hay una apuesta por el tema de durabilidad porque son años de estudios los que tienen que pasar. Sin embargo, como organización hemos tenido como diferentes procesos y aprendizajes y todo lo demás. Entonces, trabajamos con becas en el tema educativo, licenciaturas, desde el noveno grado también en colegio hacia terminar su carrera, su técnico o lo que estén estudiando en colegio, y luego pues la licenciatura que a veces tarda como 5 años. Sin embargo, en ese juego de ir viendo y conociendo cosas, bueno, comenzamos con 5 becas en el año 2005. Actualmente hay alrededor de 95 jóvenes becados entre colegio y universidad. Eh, y pues bueno, una de las cosas que aprendimos en el proceso es qué hacen los jóvenes después de graduarse, porque nos encontramos a la cruda realidad de que hay muchas personas graduadas, pero pocas oportunidades de empleo. Una de las cosas que tomamos a bien, creo que fue gracias a la Fundación Interamericana, que entramos también a esto de Red América y que a días miraba correos y justo cuando miré esto me llamó bastante la atención por mi papel que tengo actualmente, que soy el gerente del emprendimiento social de la organización, que se llama CLIC y eh, nace con la idea de apoyar al programa de becas de la organización. Sin embargo, es muy difícil, llevamos 3 años trabajando y hasta este año hemos sido capaces nosotros de apoyar o donar ya directamente el programa de becas como tal. Sin embargo, desde esos 3 años hemos apoyado, bueno, hemos brindado oportunidades de pasantías y de trabajo a los y las jóvenes que están dentro de la organización. La organización, como tema integral, maneja 4 programas, que son arte, diseño, comunicaciones y deportes en acción. Dentro de estos programas, los jóvenes aprenden habilidades de esos temas específicos. Sin embargo, dentro del programa de diseño gráfico, habían bastantes capacidades de los jóvenes y es por eso que ahí nace Click. Es un estudio de diseño gráfico y trabajamos con el tema de impresión y todo lo demás. Ahora bien, vengo a la parte sostenible y del porqué de la empresa. Creo que a nosotros nos apoya bastante el tema de tener este emprendimiento social. Uno, porque nos ayuda a entrar en mercados, por decir así, donde las organizaciones es bien difícil que entre, que es la empresa privada. Aquí en Honduras hemos tocado puertas infinitamente y es muy difícil porque a veces ya cuentan con sus propios modelos de apoyo, de responsabilidad social. Y otro es porque no van más allá de las becas porque son mucho tiempo que tienen que estar brindando apoyo a una X o Y organización. Entonces, ya con una oportunidad de darles un producto, por decir así, ya las empresas lo piensan un poquito más. Porque ya miran de que, bueno, si nosotros le compramos a Click, que es un experimento social de hoy, estamos apoyando el programa de becas y todo lo demás, entonces estamos recibiendo algo a cambio, no solo estamos dando el dinero como tal. Creo que eso es una de las cosas que nos ha ayudado también en saber de que como organización nosotros elaboramos bastante material promocional y que también contamos con una cartera de organizaciones que necesitan materiales promocionales. Por lo tanto, eso nos ha brindado como oportunidades a contar ya con una cartera de clientes incluso antes de comenzar con el emprendimiento. Creo que es muy difícil que como organización lleguemos a ser sostenibles solo con clic. Sin embargo, ya es como una opción, quizás a futuro, uno para brindar oportunidades de empleo y otra pues para apoyar un poco el programa de becas y quizás entrar en mercados como es la empresa privada, que es muy difícil que done así por así, que nos pueda ayudar por lo menos comprando productos y servicios del emprendimiento social de la organización. Creo que solamente esa es mi participación. Espero que la verdad me han comprendido más o menos así rapidito el resumen de lo que es Click y todo lo demás. Y no, un gusto estar aquí. Gracias Juan y Philip ahí por los comentarios. Apunté los datos súper interesantes de cómo va bajando y disminuyendo eh, la ayuda oficial para el tema de desarrollo. Gracias, saludos. Gracias, Fernando. Gilma.
Bueno, ya que nadie se animó, o mientras se Ahora le animan, preguntamos a Javier y a a Ana Javier, bien. María. Bueno, Bueno, entonces yo sí me animo un poco, pues, a decir que creo que uno de los grandes retos y uno de los grandes retos en el cambio de paradigma, financiación para el desarrollo, pues tiene que ser cambiar otros paradigmas que van subyacentes. Uno es qué entendemos por desarrollo. Y en el mundo no solo se está moviendo la financiación para el desarrollo, sino la resistencia al desarrollo, que me parece también muy importante saber. Hay unas expresiones que vienen desde las comunidades, que vienen desde abajo, que se empiezan a materializar en estos temas de las ecoaldeas o el ecofeminismo, todo el movimiento del sur, digamos, del sur asiático, del África subsahariana, con puntuales alternativas al desarrollo. Y se llaman alternativas al desarrollo porque nos cuestionamos qué es el desarrollo. O sea, duramos todo el siglo XX tratando de implementar un modelo de desarrollo y pues ahora si tuviéramos una evaluación de impacto sobre el desarrollo y toda la financiación al desarrollo, pues lo que logramos fue definitivamente entender y comprender que existía una desigualdad mundial, ¿no? O sea, creo que eso, así como el cambio climático, la desigualdad es evidente, ¿no? Hay unos países con un poder más grande que otros, unos territorios con un poder económico más amplio que los otros, y hay unas sociedades y unas comunidades con más poder que otros. O sea, la desigualdad, yo creo que hay que cambiar el paradigma del desarrollo, hay que cambiar el paradigma de no solo el desarrollo, sino que cambiar el paradigma desde donde nos vamos a poner para poder obtener como diría Mazzucato, un propósito común, o sea, hacia dónde vamos a empujar y cómo vamos a vivir en esa diversidad mundial y qué es la financiación para el desarrollo. Y creo que lo que sucede con estos cambios también es que la preocupación es cómo mantenemos esa gran burocracia que se constituyó alrededor del desarrollo, esa gran burocracia que hoy tiene perjudicado, claro, grandes profesionales, grandes proyectos, etcétera, etcétera, que sí, pues sí, efectivamente llegaban, pero que nunca cuestionamos qué era lo que estábamos apoyando o cómo, sobre todo no el qué, que creo que en los qué hay cierta acuerdo mundial, pero no en los cómo. Entonces, por ejemplo, cómo ha manejado la cooperación para el desarrollo de los países. Y es que, de todas formas, los países sí entregan un dinero a otros países, por ejemplo, para la financiación para el desarrollo, pero quienes deben ser los ejecutores de ese dinero son organizaciones de sus propios países. Nunca va a llegar a la base. La base siempre es el que lleva el rezago, digamos, último de la actividad, cuya hipótesis siempre es que requiere capacidades, que requiere habilidades, que requiere potenciar sus capacidades y habilidades. Jamás reconocemos ni el conocimiento, ni la experiencia de las comunidades, ni sus potencialidades, ni su saber hacer, ¿no? Entonces, creo que en esos cambios de paradigma no son mucho más profundos y es incluso cuestionarnos si vamos a seguir financiando qué modelo de desarrollo, porque el que estábamos financiando no logró cerrar brechas de desigualdad. O sea, el que ya veníamos financiando con los mecanismos adicionales del desarrollo, pues no logró su objetivo. Si tuviéramos una evaluación de impacto, pues no se logró cerrar brechas de desigualdad. Con lo cual creo que esta es una oportunidad para empezar a cambiar paradigmas también de fondo, y es uno, el paradigma del desarrollo, y dos, el paradigma de la desigualdad, desde donde nos vamos a parar, nos vamos a seguir parando desde la paternidad, de paternar las comunidades, o si realmente algún día las vamos a ver horizontalmente como iguales, porque ahí lo que se teje es pasamos de una alta burocratización de la cooperación a otro tipo de burocratización que también me parece importante cuestionar. Eso por un lado, y sobre los vehículos y mecanismos de financiación para el desarrollo, con estos nuevos mecanismos de financiación, creo que no se cumple la premisa o el principio de dejar a la gente atrás. Y creo que aún el desarrollo, o aún hablando en términos conservadores de desarrollo, pues esas desigualdades son realmente profundas. Y resulta que al final, como ha sucedido en todo el siglo XX y principios del siglo XXI, el sector financiero es realmente un sector muy poderoso, tan poderoso
que hablamos de microfinanzas, que hoy hablamos de inversión de impacto con retorno financiero y que logramos incluso aquel que está en desventaja pueda incluso endeudarse a largo plazo. Incluso pueda no adquirir un subsidio o una subvención o un apoyo, sino es un crédito muy flexible, pero no deja de ser un crédito. La inversión con impacto es un microcrédito a largo plazo en el que no pierde el inversor, ¿no? En el que no tiene filantropía el inversor o que nos tendríamos que cuestionar cuál es el tipo de filantropía que cree que está teniendo cuando lo que está haciendo es un préstamo como lo hace cualquier banco, pero con unas flexibilidades mucho más importantes. Y es eso lo que realmente nos va a ayudar a cerrar esas brechas de desigualdad. Creo que hay unas apuestas también aquí importantes que destacar. Al menos, digamos, la inversión social privada, el 60%, siempre digo esta misma frase, pero es que me parece muy importante, 60% de los proyectos de los miembros de Red América van en temas de educación, porque si bien allí no hay un retorno financiero, sí hay un retorno social de muy largo plazo, cuya matemática puede que no dé para esos retornos, ¿no? Para esos retornos financieros. Y el otro 60% de los proyectos están dedicados a inclusión económica, donde existe la posibilidad de adaptarse a estos nuevos vehículos de financiación para el desarrollo. Pero creo que no se debería perder en este ecosistema de la filantropía como el eje fundamental y es donde podemos hacer esas apuestas no financieras, quizás sí de impacto, pero no financieras. Entonces, como también, y yo creo que me uno, digamos, al llamado Juan de cambiemos el paradigma, y yo agregaría, pero todos los paradigmas, o sea, otra vez parémonos a cuestionar todos los paradigmas, porque lo que financió el desarrollo, pues no se logró el objetivo, sigue habiendo muchísima desigualdad, creciente desigualdad, y pues nos tendremos que parar a cuestionar no solo el desarrollo, sino no solo el desarrollo, sino la financiación para el desarrollo y cómo no vamos a dejar a nadie atrás. Creo que creo que ahí hay que cambiar como todos los paradigmas alrededor de. Gracias, Gilma. No sé, Javier, Ana, Albina, Yareli, No, Manuel. Sandra, no, antes de Dale, pasar, no sé si tal vez quieren no sé si... reaccionar algo a lo que plantea Sí, Sandra, sí, que me parece como yo quería, me muy pareció una sustantivo, intervención, ¿no? sí, muy sustantiva. Yo estoy de acuerdo con Javier y quería justo reaccionar. A ver, yo creo que esa reflexión sí está ahí. Creo que hacía yo mismo la reflexión de una de los riesgos que hay y es justamente de que estos nuevos mecanismos y nuevos entre comillas, porque algunos llevan 15 años implementándose, no se desvíen del propósito central para el cual fueron convocados. Pero para mí sí hay distintas concepciones y creo que el llamado de Gilma es un llamado muy poderoso pues a tener también conversaciones que tienen que ver sobre qué es desarrollo y qué es desarrollo. Eh, hay evidencia demostrativa muy poderosa de cómo el uso de créditos y el acceso a la inclusión financiera ha generado oportunidades para cambiar vidas de una manera muy fuerte. También hay contraevidencia, por supuesto, y por eso creo que es un debate muy bueno, pero para mí, digamos, un poco el crédito per se no es malo. Y el crédito, si lo miramos en muchas de nuestras vidas, ha habilitado una cantidad de soluciones en nuestras propias vidas, en las de nuestras familias, en el desarrollo económico de empresas, de territorios, sin ir más lejos, de muchos países también, sin los cuales no podríamos haber logrado ciertas cosas. No podríamos haber logrado un acceso a la vivienda, no podríamos haber logrado... El problema del crédito, en mi opinión, no es el crédito per se, sino lo excluyente que ha venido siendo. ¿Sí? Lo esquivo que ha sido, la manera tradicional como se ha mirado el acceso al crédito es contraproducente con la intencionalidad misma de poder brindar oportunidades para todo el mundo. Y yo creo que ahí es donde estos mecanismos sí están haciendo algo muy distinto de lo que se venía haciendo. No es lo mismo un crédito que no te llega que un crédito que sí te puede llegar a ti
ubicado en un municipio pequeñito de 300 habitantes en la mitad de cualquier región latinoamericana, ¿sí? En donde no eres muy visible para todo el mundo y menos para el sector financiero. El que llegue una microfinanciera y te brinde la oportunidad para que tú sí montes tu micronegocio y puedas a partir de esto tener los suficientes ingresos, creo que sí es transformador y sí es incluyente, ¿sí? Eh, lo que estamos viendo nosotros acá es una disyuntiva y ahí yo creo que es muy al lugar el comentario de Gilma. Si los créditos que amplían, que se brindan mediante estos tipos de nuevos mecanismos de financiación, pues son a tasas de usura o superiores a las tasas de usura, no hicimos nada. Y ahí se desvía del propósito. Pero mucho de lo que estamos viendo es que es colocación de crédito, en donde ningún banco está dispuesto a colocarlo, en regiones donde nadie está llegando, pero además con unas tasas que están por fuera, que están buscando y presionando una mayor competitividad del sector financiero también. Entonces, hay un ejemplo muy concreto reciente con el que nos hemos familiarizado de Naciones Unidas, un mecanismo de inversión de impacto que creó el PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, o de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde están ubicando créditos en lugares donde nadie había ofrecido créditos, a cooperativas de agricultores que nadie les había ofrecido créditos y a unas tasas codiciadas por fuera del mercado, codiciadas por cualquier tipo de sector. Entonces, ahí yo creo que el instrumento per se no es malo, es como lo creas y ahí es donde sí se necesita de mucha vigilancia, de mucho trabajo para no perder, digamos, el propósito de impacto detrás de esto. Entonces coincido con Gilma, creo que sí tiene que haber mucho involucramiento, pero también creo que es muy importante, digamos, entender que estos mecanismos sí pueden llegar a otros. Nosotros conocemos el caso y hemos trabajado con el caso de Alborada Ventures, es un fondo de inversión de impacto que está invirtiendo en unos temas de derechos humanos y generalmente uno cree que estos temas de inversión de impacto solo funcionan en sectores productivos, en agricultura, en desarrollo territorial y rural y demás. Estamos viendo que Alborada Ventures se está aproximando a temas de derechos humanos, de derechos relacionados con la integración de migrantes en distintas partes de América Latina. Estamos viendo el caso de la Embajada de Canadá que está comenzando a promover bonos de impacto social, mecanismos de pago por resultados en educación, en donde eventualmente también habría posibilidades de crear mecanismos de inversión de impacto también. Entonces, yo creo que está todo por verse y me parece que es un llamado importante el de Gilma porque tenemos que asegurarnos de que esos instrumentos sí estén vinculados con el desarrollo, sí dialoguen con las necesidades de las organizaciones de base para que valga la pena, pues digamos, un poco el traumatismo que esto puede generar en los cambios que se vienen adelante. Gracias, Juan. Javier. Eh, sí, como que bastante más operativa. Entiendo que hay una discusión de sentido por detrás de lo que plantea Gilma que vale la pena sostener en alguna cuestión. Yo entiendo que se está viviendo una transición, un proceso de transformación y una de las dificultades que los modelos más tradicionales, más clásicos, me parece que sostuvieron, eh, tiene que ver con la ausencia de vasos comunicantes entre distintos niveles, ¿no? Eh, le pongo esta expresión, si me permiten. Quiero decir esto que yo no tengo claridad, no digo que no, pero yo no tengo claridad de cuánta de esa ayuda internacional llegó efectivamente a las comunidades. A dónde llegó, digamos, hasta dónde llega la cooperación, la cooperación internacional, la cooperación nuestra. Entonces, entiendo que ha habido y hay propuestas, existen fondos de distintos tipos y se van profesionalizando y configurando de distintas maneras. Ahora, siento que hay un gran desafío de que eso llegue efectivamente a la base de la pirámide, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por ponerle algún nombre. Y no sé si está tan reflexionado esto de las mediaciones, de los mediadores que aparecen siempre en la operación de estas iniciativas que no digo que desvíen,
no digo que desvíen fondo, pero sí que no necesariamente eh, se terminan operando donde se deberían operar. Por ahí, si lo tengo que convertir en pregunta, es si en estos nuevos diseños, en estas, digamos, en esto pensar, en estas transformaciones que están habiendo, está tenido en cuenta la dimensión y qué mecanismos se pueden poner en marcha para garantizar la fluidez y la comunicación, no solamente la comunicación verbal, sino la comunicación en el sentido que se concatenen entre los distintos niveles eh, de la mejor manera posible. ¿Y cómo se garantice que llegue realmente a la base? No sé, Juan, Philip, la reacción, Yo tengo que puedo decir, no contestar. quería como monopolizar, no sé si Philip quería decir algo al respecto. Sí. Em, Esto fue uno de las sesiones paralelas en la conferencia de Sevilla a la que asistí, en donde estuvo Mariana Mazzucato y estuvo José Antonio Campo y otros gurús, digamos, como de análisis en estos temas, y era sobre financiación combinada. ¿Por qué? Porque, como les digo, en Sevilla, mejor dicho, la financiación combinada salía debajo de las materias, por doquier. En cualquier conversación se estaba hablando de blended finance y demás, y esa conversación fue muy poderosa porque ellos dijeron, mire, muy en las líneas de la intervención de Gilma y la intervención de Javier, como, oigan, venga, pero muy chévere esto, pero pues estamos viendo casos de recursos de financiación pública, de blended finance, de financiación combinada, que están haciendo más de lo mismo. Entonces, cuando esos recursos llegan a ponerle recursos adicionales a un sector que no está ayudando a que aterricen en que los recursos lleguen a donde de verdad son más necesitados, pues acá hay un problema muy grave, porque justamente el uso de esos recursos o la financiación combinada, como les decía, mezcla recursos privados con recursos públicos. Pero la idea detrás de hacer eso para el público es decir, mire, yo con un peso voy a tratar de, en vez de que se invierta mi peso en este tema, voy a buscar que se inviertan 5 pesos en este tema. Uno mío y 4 de sector privado, para que el impacto sea mayor. ¿Y por qué le interesaría eso a los privados? Porque dicen, no, pues miren, si de esos 5 pesos que se invierten en total, solo 4 tienen necesidad de rentabilizar, pues también hay unas garantías mínimas que cubren el riesgo adicional de invertir en vez de lo tradicional en estos temas. ¿Sí? A grosso modo es esa la lógica. Pero cuando esos recursos públicos no están estimulando un cambio de comportamiento de esos recursos privados, pues ahí hay un problema muy grave, porque entonces no están utilizándose para lo que son. O sea, la idea del blended finance es que esos recursos privados vengan atados, eso lo que los expositores dijeron, y con lo que concuerdo, a una serie de condicionalidades que lleven a que esos recursos privados sean invertidos en no dejar a nadie atrás, en actividades que de verdad dejen de desarrollo y produzcan un desarrollo sostenible en los territorios, a que sean utilizados en donde de verdad se necesitan. Y yo creo que esa es la manera como muchas de las agencias de cooperación, por eso es que los suecos se metieron a trabajar y a crear todo un protocolo en blended finance, porque ellos saben que con ese dólar que ponen en ese esquema, pueden ayudar a direccionar que esos $5 en total, en vez de que se inviertan en cosas que no valen la pena para el desarrollo, sí se inviertan en lo que vale la pena. La experiencia que yo les contaba del PNUD recientemente, del instrumento de inversión de impacto que crearon con recursos de ASDI de Suecia, tiene, mucho tiene de eso. Y ellos, durante el proceso de estructuración del fondo, presionaron muchísimo y pusieron unas reglas muy claras. Mire, las tasas de interés que se cobren a esas cooperativas no pueden ser superiores a tanto. Y esto era como 6 puntos porcentuales por debajo de lo que se está colocando tasas de crédito en el mercado tradicional. Entonces, no solo estaban empujando para que se tuviera un acceso mayor inclusión, pero también a que esto, y ahí siento yo que ese es el nuevo rol, que si los cooperantes
no entienden de estos temas. Si la sociedad civil no entiende de estos temas y no se involucra en estos nuevos mecanismos, no van a tener la forma de involucrarse para lograr que el sistema sea mejor, para lograr que ese paradigma, entre comillas, nuevo, lleve a generar desarrollo, sino que simplemente va a derivar en algo parecido a lo que Javier describía, es que los recursos se ejecutaban, pero no necesariamente cambiaban vidas. Entonces creo que ese es un ejemplo de cómo hay una herramienta que se podría utilizar y de cómo el rol de los actores por decirlo de alguna manera, del original sistema de financiación al desarrollo, tenemos un rol de ayudar a que esto haga sentido y a que estos recursos de verdad deriven en desarrollo, pero hay unos retos muy grandes y hay muchos riesgos de que lleguen también recursos a ejecutarse, pero no generar impacto y no cambiar vidas. Javier, No sé si con eso contesté, Javier, la pregunta. sí, Juan, y no sé si Philip tenga algo adicional, pero yo quiero aquí hacer una reflexión porque siempre vemos en el otro el error y a veces no nos vemos nosotros mismos en el juego que tenemos que jugar. Mira, para Philip y para Juan, que no lo conocen y seguramente algunos que están acá no conocen un poco de la historia de la red. Cuando empezó Red América, una de las primeras cosas que se hizo, venga, creemos fondos colaborativos, los llamamos así. Fondos colaborativos, estoy hablando, Javier, tú y yo estuvimos en esos fondos hace 20 años, 19 años, 18 años. Mire, el gran temor de las fundaciones empresariales en ese entonces, y no dudo que eso haya cambiado hoy, era entregar el recurso. ¿Sí? Era entregar el recurso a la organización de base. No fue nada fácil. Con el BID hicimos un fondo regional y ese fondo regional, muchas de las fundaciones miembros de Red América no entraron precisamente por eso. ¿Sí? El temor, el temor a entregar, a compartir poder, llamémoslo de esta manera, y es el poder de económico. Y creo que esas experiencias yo voy a sacar del archivo de Red América esa experiencia porque siempre he visto ahora como en los eventos de Latimpacto, en los eventos de inversión de impacto, con gran interés de trabajar en estos temas y creo que Red América lo hizo en su momento y después por las circunstancias se dejaron de hacer, pero sí lo difícil aún para las mismas fundaciones empresariales, el confiar y el entregar un poco del poder, ¿sí? Y creo que ahí hay una reflexión y hay un reto también para las fundaciones empresariales. Listo, yo estoy en un territorio, estoy trabajando con la comunidad, pero ¿hasta dónde realmente logro y permito y entrego parte de ese poder que creo tener? Aquí está César de Smurfit, que estuvo en esos procesos de los fondos y lo difícil que era llegar a esos acuerdos, ¿cierto? O sea, sí, seguramente la red fue pionera en esos asuntos y hay aprendizajes muy importantes del trabajo colaborativo y de realmente entregar esa capacidad a las organizaciones de base. Solamente como para complementar lo que Javier. No sé, Philip, si tengas alguna reacción para ir cerrando. La reacción fue frente a lo que mencionó Javier, si los recursos le llegan efectivamente a los más necesitados. Yo creo que ahí todos tenemos que mirar y hacer un mea culpa, porque el sistema como tal tiene tantos intermediarios y tan poca voz por parte de los beneficiarios, que yo también hago un llamado a las mismas fundaciones, las cuales tienen un rol jugar acá y ver cómo realmente dan el dinero. Y yo creo que ahí también hemos visto una evolución de la filantropía. A nosotros, yo diría, los pocos donantes que todavía quedan para la región han cambiado su modus operandi también, porque nosotros, por ejemplo, recibimos los recursos, el 100% de adelantado, con un reporte final.
Y eso es lo que yo llamo confianza versus donantes que nos piden 3 cotizaciones por cada almuerzo, evento o viaje que nosotros haremos. Y así cambia muchísimo también la forma de interactuar. Y yo creo que esto es algo de dar y de recibir, porque creo que muchas instituciones hoy por hoy se dicen preferimos recibir el recurso, no importa de qué manera, porque tenemos las dificultades financieras y se dejan también meter en unos modus operandis que yo no creo que son muy sanos y no han sido muy sanos hace tiempos. Y me gustaría cerrar, Sandra, con un tema que es para mí todavía ver a las fundaciones filantrópicas en la región, me hago muchas preguntas sobre lo siguiente. ¿Son financiadoras? ¿Son ejecutoras? ¿O qué son realmente? Porque ahí es donde a veces, cuando, por ejemplo, AID se fue, yo vi a muchas fundaciones diciendo tenemos que cerrar programas, tenemos que eh, despedir a personas. Y yo me preguntaba cómo es esto posible si una fundación filantrópica pues tiene sus propios recursos para subsanar esto, pero no, eran operadores clásicos de recursos de cooperación. Y ahí es en donde yo creo que también podríamos evolucionar en modus operandi a cómo operan las fundaciones filantrópicas en la región, porque creo que tenemos mucho que aprender el uno del otro y especialmente para que le llegue a los más necesitados la cooperación como tal. Nosotros ya como centro de pensamiento hasta estamos teniendo estas discusiones, que es muy difícil cuando tú lo que haces es análisis y te preguntan cómo beneficias tú a la población desplazada, migrante, por ejemplo. Pues hay que tener las métricas y de lo que hablaba Juan, de saber medir realmente, y eso pues se necesita a través de unos ecosistemas de datos que sean robustos, de personas que lo sepan entender. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, pero siempre tiene que haber todavía un humano, digo todavía, espero que en el futuro también sea así, de poder interpretar los datos realmente y no tomarlos en un copy-paste, porque eso sería pues un riesgo bastante grande de creerle a cada prompt la cual uno le da a ChatGPT para darle una respuesta inteligente a uno en segundos. Entonces, ahí Pero vuelvo Filipe de y la Juan, utopía a lo humano. Filipe y Juan y todo el equipo que hoy nos acompaña y esperamos que, que esta propuesta les resuene a ustedes. Mire, hoy tenemos información y datos, tal vez Juan y Filipe les compartí el último estudio que hace el TEC de Monterrey en México, que responde a la pregunta que Filipe está haciendo, ¿sí? En México, 2 fundaciones invierten casi el 40%, 45% de los recursos de empresas, de fundaciones donantes. Y eso es bien interesante. O sea, aquí tenemos información, Filip. Yo creo que a la pregunta que tú haces, me comprometo a invitar al equipo del TEC de Monterrey que hizo el estudio. Me comprometo a invitar a nuestra gran amiga Emilia del CEFIS de Chile, que hicieron el barómetro. Sé que ahora, no sé, Juan, si tú estás participando en esa convocatoria del barómetro para Centroamérica, para América Latina. Están queriendo hacer ese barómetro de filantropía para América Latina, pero ahí tenemos información que creo de países que son hoy bien interesantes y poder invitar a la Andy en Colombia y a nuestro amigo, se me olvidó Juan, Jaime Alvear y a asociados. Jaime, que también están teniendo dato interesante de la inversión social privada. Yo ahí tengo mi duda porque no está sola incluida solo el tema filantrópico o el tema de inversión social hacia afuera, sino incluye los temas internos de las compañías y eso tiene otra dimensión, pero es información importante, es información valiosa. Y es información valiosa no solamente para preguntarnos si realmente está llegando y si eso, como digo yo, si todo lo que se dice en LinkedIn fuera cierto, estaríamos en el mundo ideal, ¿sí? Y sabemos que no,
Pero esa es una información muy importante y un análisis que me comprometo, Filip, Juan, y sería interesante también invitar a otros del ecosistema a tener estas conversaciones de cómo estamos viendo la región, ¿sí? No sé, voy a preguntarle a Javier de Grupo de Fundaciones Empresariales, Javi, si también ustedes tienen esa información y podemos juntar, porque creo, Juan, que el gran reto en la inversión, en estas nuevas formas de financiamiento es también qué información tenemos y no llevarnos de pronto a generar más asimetría de la que hoy tenemos. O sea, yo creo que si esto nos sirve para lograr juntar, para lograr solucionar problemas, mejor apague y vámonos, porque ahí perdimos el año todos quienes hemos estado en estas eh, lides. Y sí invitar al sector empresarial. Yo creo que el sector empresarial tiene mucho que decir y es temeroso todavía. No sé si me equivoco, Juan, tú estás monitoreándolo más, pero el sector empresarial duro, no las fundaciones empresariales. Sí, El sector empresarial sigue, yo creí que iba a ser más rápido, discúlpame, un sector empresarial entendiendo el tema de la inversión de impacto y yo no lo siento así. Ha no, evolucionado, pero yo le creo que falta. quienes están llevando la parada en los temas de inversión de impacto son los family offices, por un lado, los endowments de universidades, particularmente ahí, eh, Los y, y, bancos. y en algunos temas sí, pero en otros no realmente. Pero sí, los bancos tienen un liderazgo además. eh, y hay algunos sectores, los sectores cercanos al agro, los sectores cercanos a los temas energéticos y de infraestructura. Ha habido mucho, y ahí debo decir, hay países en nuestra región que cuentan con regulación en donde hay inversiones privadas obligatorias. Y eso, en México es un caso, Colombia es otro caso, entre los otros que hay dentro de la región. Eso ha motivado a que tengan que hacer unas inversiones y a que cada vez se comience también a preguntar, bueno, esas inversiones que están cambiando vidas o no están cambiando vidas, están llegándole al territorio o no le están llegando al territorio o qué es lo que realmente están haciendo. Vi a Entonces, Miguel creo que por ahí acá. hay, Yo vi a creo Miguel que ahí hay una posibilidad. de Perú, porque Perú, Perú es otro, sí, Perú y está Chile. haciendo todo el tema de obras por impuestos, por ejemplo. Ujú, ujú, A los ujú. empresarios, yo les contaba ayer en Cali que los empresarios ya no quieren sino obras por impuestos, Así es, que no es inversión social privada, hay que aclararlo, ¿cierto? Porque es el exactamente. impuesto y es la obligación, pero mecanismos de esos. Entonces, Mecanismos para redirigir, sí. Mm. quedo con la tarea de convocar a México, a quienes hicieron el estudio, de convocar a Chile y Javier también. Cuéntame, Javier. Sí, les cuento brevemente desde GDF, yo no estoy trabajando en el grupo, pero sí hay un grupo que este año empezó a trabajar todo el concepto de finanzas para el bien público. Está liderado por algunos bancos y con parte del equipo de gestión del GDF. Yo los puedo poner en contacto, formo parte de la comisión directiva del grupo de fundaciones, con lo cual, bueno, con gusto los pongo en contacto. No es un tema directamente en el que esté trabajando, pero sí los conectamos. Javier, y esos esquemas que han estado desarrollando desde GDF son supremamente poderosos porque han creado marcos de colaboración en donde hay un poco más de reglas claras de cómo se insertan unos y Sí. otros actores dentro de un mismo esquema, cómo se fortalece el diálogo de necesidades territoriales con contribuciones del sector privado también, con un rol específico para la sociedad civil. Eso es un caso de éxito sin lugar a dudas que vale la pena estudiar. Perfecto. Sí, Entonces, todo el tema de incentivos, digamos, se han diseñado una serie de incentivos de bien público que aportan a la temática. yo creo que quedo con ese compromiso y recordarles, porque estoy haciendo la promoción, tenemos Guatemala en Antigua, 22, 23 y 24 de abril en Antigua, y el tema va a ser precisamente organizaciones con visión de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Sí? Porque creo que si no cambiamos, nos cambian rápidamente y estos cambios son de la noche a la mañana. Lo vivimos este año y bueno. Entonces, Sandra, pues de Philip, nuestro lado, muchas Juan, gracias por la invitación. Yo creo que un llamado a la acción acá
es que nos quedan pocos meses de esa vieja forma de trabajar financieramente. Yo creo que al sistema le quedan 12, 14 meses más como de esos trazos del pasado. Está cambiando a una velocidad muy grande. Estos espacios son celebrados porque no existen muchos de estos espacios y de reflexiones, y donde haga falta y donde podamos ayudar pues a seguir hablando de estos temas. Por favor, síganos invitando, sigan contando con nosotros, que verdaderamente valoramos lo que están haciendo también ustedes acá, pues de hacerse estas preguntas para entender cómo cambiar hacia adelante. Entonces, muchas Gracias, gracias. Vamos por acá. Philip. Gracias. Philip, gracias, un abrazo y a todos muchas A todos, gracias. chao, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.